¿Qué tal? Buenos días a todos mis hijos de Genezaret en el mundo entero. Una vez más, por Genezaret TV y Arnoldo Linares en YouTube, comenzaremos nuestro servicio de esta mañana. Y vamos a continuar con nuestra serie 7 estrellas, 7 candelabros, que ha sido muy importante para actualizarnos, para tomar de esa fuente en el pasado, para nosotros hoy día tener bases para consolidar la obra del Señor. Contentos de estar nuevamente con ustedes. Les enviamos un abrazo a todas nuestras amigas y amigos en el mundo entero también que se acercan aquí a este canal a través también de Genezaret Internacional, porque Genezaret Internacional somos todos los que nos encontramos en todas las naciones. Pues esta mañana vamos a comenzar con lo primero, con lo prioritario, que es adorar al Señor. Y en esta oportunidad vamos a tener al pastor José Luis Suárez Amaya, pastor de Genezaret Tenerife, un salmista excelente. Ya estuvo con nosotros en un discipulado internacional y aquello fue espectacular. Sentimos la presencia del Señor, nos bendijo muchísimo y los comentarios fueron muy buenos, fueron espectaculares. Por eso es el momento de adorar. Y como se los digo siempre, aproveche este momento para levantar sus manos, cerrar sus ojos y si está con su familia, tomarse de las manos y adorar en espíritu y en verdad. Con ustedes, el salmista y pastor José Luis Suárez Amaya. Señor, tú me hiciste libre. Libre, borraste mis pecados y derramaste en mí de tu gracia y de tu espíritu. No sé qué viste en mí y ahora yo te canto porque tú eres santo. Tú eres digno, el gran yo soy, me postraré ante ti, ante tu trono, porque tú has sido fiel, encontré en ti un tesoro, un reino inconmovible, un amigo. Me has hecho libre. Tú me has hecho libre, borraste mis pecados y derramaste en mí de tu gracia y de tu espíritu. No sé qué viste en mí, por eso hoy te canto, porque tú eres santo, tú eres digno, tú el gran yo soy, me postraré ante ti. Hecho libre, me postraré ante ti.
hoy grito libertad, cadenas caerán, tú tienes el poder, tú siempre reinarás, venciste en la cruz, mi eterno Dios y Rey. Hoy grito libertad, cadenas caerán, tú tienes el poder, tú siempre reinarás, venciste en la cruz, mi eterno Dios y Rey. Gracias, Señor, por la vida del pastor José Luis Suárez Amaya. Qué linda alabanza. Tú me has hecho libre. ¿Sabe? Jesús dijo que la muestra de un verdadero discípulo está en la verdad que aprende. Y esa verdad los hace libres. Y hoy nos hemos sentido libres al escuchar esta canción en el Señor. Como libres también estamos para escuchar esta palabra. Abra su espíritu, abra su oído, abra su corazón a esta palabra. Hoy vamos a hablar de la iglesia en Sardis, de nuestra serie 7 estrellas, 7 candelabros. Nuestro tema, vigilante. Dice así en Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como ustedes pueden observar y como escucharon, Jesucristo, que es la revelación en sí, porque el libro de Apocalipsis no se trata simplemente de señales y prodigios, se trata de la revelación del Hijo, de la revelación de Jesucristo, la manera de cómo ver a Jesucristo revelado hacia los hombres con el cuidado que quiere darles a la humanidad entera. Y entonces Jesucristo se presenta dotado de la plenitud del Espíritu Santo, expresado en las siguientes palabras: los 7 espíritus de Dios. Se presenta en la plenitud del Espíritu Santo. Y escuche esto, y creo que hay que subrayarlo para que pueda seguir el hilo de esta enseñanza. Y con la capacidad de reanimar la vocación de la iglesia. Con la capacidad de reanimar la vocación de la iglesia. ¿Cómo lo hace? Con su poderosa palabra, interpretada por el Espíritu para darle vida a toda una comunidad de fieles. La razón por la cual la iglesia en Sardis está obligada a vigilar está relacionada con sus obras. Yo conozco tus obras, le dice el Señor, porque no he hallado tus obras perfectamente delante de Dios. Por lo tanto, le comina, le exige que por favor vigile sobre sus obras. Y sobre cuáles áreas de la vida de esa iglesia ella debía estar vigilante. En primer lugar, debería estar vigilante de su identidad. Porque el Señor dice: pasas por viva, tienes nombre de que vives.
aparentemente estás viva. Dices y muestras que eres cuando en realidad no es así. Y aquí está la cruda verdad. La apariencia pudiera ser un arma para engañar a los seres de nuestro entorno y donde frecuentamos vivir. Sí, Señor, es así. La apariencia a veces es muy efectiva debido al deseo de muchas personas de integrarse a ese modelo. ¿Cuál modelo? El modelo de las etiquetas, el modelo de la marca, el modelo de lo que dirán, de lo que quiero mostrar, el modelo de la apariencia, del modelo de lo que nosotros queremos que la gente vea, pero que en realidad no es así. Por eso le dice a la iglesia de Sardes: tienes nombre de que vives, pero no es la gran realidad. Entonces, dentro y fuera de la iglesia, y esto lo voy a comentar, pero es muy lamentable, dentro y fuera de la iglesia encontramos creyentes, discípulos, líderes o ministros que poseen una gran capacidad de fingir. Porque aquí no se trata simplemente de una vestimenta, de que quieren aparentar que son ricos, no. Se trata de que aprendieron a fingir, a mostrar una doble cara, a mostrar un doble discurso. Y eso no agrada al Señor, porque el Señor dijo: vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. De modo que si ellos poseen en Sardis esa capacidad de fingir y dicen en realidad lo que ellos creen que son y le quieren mostrar a la gente lo que son, pero dentro de sí no lo son, el Espíritu de Dios los pone en evidencia, porque Él sí nos conoce a todos y conocía a la iglesia en Sardis y conoce a la iglesia de este tiempo. De modo que este es un llamado de parte del que conoce la intimidad de los corazones, porque podemos engañar y fingir delante de mucha gente. La iglesia puede fingir delante de mucha gente, pero el Señor conoce sus obras y conoce su corazón. ¿Por qué? Porque los 7 espíritus de Dios es la mirada perfecta que conoce cada ámbito, cada área, cada actitud, cada aptitud nuestra. Nos conoce en lo más íntimo. Y el llamado es por el Señor a ser translúcido, a ser cristalino, a ser transparentes, que la gente pueda mirar verdad en nosotros, que lo que mostramos ser sea compatible con lo que vivimos, que lo que vivimos es simple y llanamente el reflejo de lo que nosotros expresamos ser. En otras palabras, ser auténticos. Ser auténticos. La autenticidad para el pueblo del Señor se contempla desde el fundamento divino de la siguiente manera. En primer lugar, vivir. Sí, vivir de verdad. Vivir como hijo de Dios, conforme a la manera que el Padre nos pide que debemos vivir. Y voy a poner entre comillas el verbo. Debemos, yo debo, tú debes. Nosotros todos debemos vivir conforme a la manera que el Padre nos pide que debemos vivir. Y esto nos lo recuerda el apóstol Pedro en su primera carta, de los versículos 17 al 21, cuando dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, escuche, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no como con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien los resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe, como la fe de Timoteo, sea una fe sincera, no hipócrita, para que vuestra fe y esperanza sean de Dios. Por otro lado,
también el Señor nos ordena vigilar el proceder, orientándose de acuerdo a las instrucciones de Pablo. Y hay una palabra aquí que a mí me llama la atención y en la cual yo la creo, la predico, la enseño y la vivo, porque mi interés es que la gente cada día sea mejor, que el creyente sea mejor, que el creyente sea orientado conforme a la palabra para el fin último, que se parezca a Jesús, que sea como Jesús. Entonces el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 versículos 17 al 25 dice: esto pues digo y requiero. La palabra requerir aquí, el verbo requerir es la misma exigir. Exijo en el Señor, dos puntos: que ya no andéis como los otros gentiles, que vuestro comportamiento, su orientación de vida no sea como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que pierden toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Perdieron la integridad. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, escuchen, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cuál es el llamado? Evitar la pasada manera de vivir. Ejemplo, el comportamiento gentil, por ejemplo, del cual Pablo hace referencia, no es la referencia necesariamente a la cultura gentil, sino al paganismo, prácticas paganas dentro de la iglesia. Pablo está haciendo referencia y Pablo dice: tenemos que despojarnos del viejo hombre, y esto no es tarea de Dios, es tarea de nosotros, que tenemos ya escrito el modelo por el cual vivir sobre la nueva criatura, la nueva creación en Cristo Jesús, que debe de despojarse, como dice Pablo, del viejo hombre, el que está viciado, el que ha hecho insensible su corazón a Dios. De ese viejo hombre tenemos que despojarnos nosotros. Entonces el llamado es a evitar la pasada manera de vivir. No más darle un corte extremo, vamos a llamarlo así, y radical a lo que éramos en el pasado, a la manera como vivíamos en el pasado. ¿Ok? Porque dice, mire, esto es interesante. Dice que los gentiles que practicaban el paganismo andan en la vanidad de su mente. Y ahora aclaremos aquí qué es vanidad. En este sentido de lo que viene diciendo la palabra, la vanidad puede hacer referencia a la actitud de quien sobrevalora sus habilidades, atributos y conocimientos, y en consecuencia desarrolla un concepto de sí mismo tan exagerado que se cree superior a los demás y se jacta y vanagloria frecuentemente frente a otros. ¿Sabe? Mucha gente le da un toque muy superficial a esto en las personas y lo justifican cuando una persona actúa de esa manera, diciendo: no, es que ese es su temperamento. No, eso no tiene que ver con el temperamento. Esto tiene que ver con cambios radicales de la vida, de la vieja vida y de la nueva vida. Porque la nueva vida no puede tener un alto concepto de sí. Tiene que pensar con cordura. Y cuando hay esta pérdida de cordura, es cuando venimos a presentarnos como lo máximo y no lo somos. Aparentando lo que no somos, viviendo como no somos. Es más, siguiendo modelos de otros que tampoco son, imitando otros tipos de modelos. ¿Ok? Entonces, vanidad es igual a presunción. Vanagloria
o fatuidad, necedad. La vanidad de la mente, escuchen esto, la vanidad de la mente significa una mente que abriga pensamientos vacíos, sin valor e indignos. No pensamientos nulos. No es que no piensan, es que piensan mucho más, pero sus pensamientos no tienen un concepto, una motivación, un fin claro, sino que simplemente están entontados, si puedo decir esta palabra, en sí mismos, están ensimismados, vanagloriándose, creyendo lo que no son. Y esto es lo que lleva a la gente a crear pensamientos vacíos, vanos, es la palabra que se utiliza allí. Entonces significa una mente que abriga pensamientos vacíos sin valor o indignos. Oh, qué terrible. Pensamientos indignos. De este estilo de vida existe una enorme influencia actualmente. Gente muy vacía. Yo recuerdo que una vez tuve yo en un sueño donde yo luchaba con un gigante muy alto, muy fuerte. Y cuando me vino a atacar, yo saqué la mano derecha y lo golpeé en el pecho. Y cuando lo golpeé en el pecho, la mano se me fue completa. ¿Sabe por qué? Porque aquello que aparentaba ser muy alto, muy fuerte, muy vigoroso, resultó ser de papel. Y resulta que cuando le metí la mano lo atravesé porque era solo de papel y papel periódico. A lo mejor de noticias sucias, de noticias vacías, de noticias negativas. A lo mejor agarré la página de los muertos porque solamente hay mortandad en ese estilo de vida. Entonces, los gentiles andan en la vanidad de su mente, están ajenos, indiferentes a la vida de Dios, y es lógico que quien se acerca mucho al ego, al yo, se aleja de Dios porque hace de su yo su propio Dios. Por eso dice ajenos de la vida de Dios con la dureza de su corazón. El producto de este estilo de vida es oscuridad, ignorancia, dureza, impureza y engaño. Entonces el llamado es a conducirse de acuerdo a la nueva vida en Cristo, dejando al viejo hombre, a la basada manera de vivir. Recuerde un poquito cómo vivía. Recuérdelo. Váyase allá un momento. Aunque le satisfacía por los momentos, por eso vino Cristo a su vida. Porque eso les trajo depresión, les trajo estrés, les trajo violencia, les trajo inseguridad, hasta ganas de matarse, hasta ganas de quitarse la vida. Entonces hay que dejar la vieja vida atrás y conducirse conforme o de acuerdo a la nueva vida en Cristo. Por eso dice la palabra, despojándose de la conducta pasada del hombre viejo que se corrompe con los malos deseos. Renueven en su espíritu y en su mente y revístanse del nuevo hombre creado a la imagen o a imagen de Dios con justicia y santidad auténticas. Ya vemos ahora que aquí el grave problema es un problema de santidad. La poca santidad o algunos de la aparente santidad. Dios nos llama a ser santos auténticos, a ser auténticos santos. Esta nueva vida del cristiano la ve expresada el apóstol Pablo en comportamientos concretos de honestidad, dedicación al trabajo, veracidad, amabilidad y respeto al prójimo, compasión y perdón. Este es el retrato del cristiano. Escuche, una persona que vive y se desvive por los demás, creador de la comunidad, la comunidad alternativa, es decir, la comunidad que viene a implantar los valores del reino en Cristo Jesús, y que Cristo Jesús lo implantó a través de su muerte y su resurrección. Lo otro que tenemos que vigilar, o que tenía que vigilar la iglesia en Sardis, era el patrimonio divino adquirido. Por eso le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. El Señor nos hizo a nosotros para que tengamos claro cuál es nuestro patrimonio. Nos hizo participantes de su naturaleza divina. Y eso se demuestra que porque Él nos dio según
Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 4, porque dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Porque Él nos dio esta naturaleza, el versículo 4 dice: a través de preciosos y sublimes dones prometidos. De este modo podrán ustedes participar de la misma conducción divina. El primer versículo que leí es 2 de Pedro 1:12 y el segundo es 1:4. Las cosas que pertenecen, ¿qué nos dio? Las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo necesario, lo que está en la vida, para una vida plenamente piadosa, mediante el conocimiento de quien nos llamó con su propia gloria y potencia. Ese es el versículo 3 de la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1. También nos dio, ¿qué nos dio? ¿Qué más nos dio? Preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que a través de ella vivamos y no vivamos simplemente soñando o teniendo esa mente cautiva o teniendo esa mente vacía o no teniendo bases ni teniendo plataforma para ver de dónde saltamos para coger un impulso para poder vivir la vida como Dios quiere. Tenemos que agarrarnos, sostener, guardar esa naturaleza divina que Dios nos ha dado. Esa naturaleza que nos otorgó la vida y puso en nosotros el corazón de Dios para ser piadosos y vivir conforme a la piedad y la santidad de Dios y tomar por fe estas promesas y caminar en ellas para seguir creciendo conforme a la estatura del Señor. De modo que lo aportado por Dios debe ser guardado. Es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. No podemos hablar muy superficialmente o muy ligeramente de la naturaleza divina en nosotros, porque cada vez que decimos que Dios nos dio su naturaleza, se aumenta y se incrementa más la responsabilidad, y esto es serio. De modo que es nuestra responsabilidad guardar este tesoro que Dios ha puesto en nosotros como vaso de barro. Dice 2 de Pedro 1, 5 al 11, vosotros también, poniendo toda diligencia, es decir, esfuércense al máximo por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y escuche esto, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, vacíos, con la vanidad de nuestra mente, pensando en pajaritos que no existen ni que han nacido, a estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, escuche esto, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, escuche esto, vigilante en esta cosa, haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué interesante. Nos llamó para guardar lo que nos dio, para guardar lo adquirido. Es necesario hacer un extra, ponerle un extra a la vida, ponerle empeño a la vida espiritual para que haya un excelente desempeño, poniendo toda diligencia, esforzándonos al máximo, dice el apóstol Pedro. Y este esfuerzo nunca será en vano, pues traerá sus frutos y su firmeza en el Señor. Para finalizar, tengo dos conclusiones muy interesantes. Número 1, las expectativas y desarrollo sobre las áreas a vigilar son consideradas de gran utilidad para la afirmación de la real identidad de la iglesia. La iglesia no tiene doble naturaleza. La iglesia no tiene doble nacionalidad. La iglesia no tiene doble identidad. La iglesia tiene una sola naturaleza y una sola identidad. No podemos seguir aparentando
que somos la iglesia de este siglo, que somos la iglesia de este siglo y vamos echando hacia atrás. No. Y la segunda conclusión es que el esfuerzo constante y supervisado son componentes indispensables para la expansión de una visión amplia, extensa, sustentable y perdurables. De modo que los puntos de esta conclusión confirman el empeño, y aquí les voy a dejar con esto aquí en su corazón, confirman el empeño que tiene el Espíritu de Dios de reanimar o reafirmar la vocación de la iglesia. Ya no más que diga el Señor, conozco tus obras y dices que tiene nombre, que vives y tiene nombre, cuando en realidad no es así. A partir de hoy, con la ayuda del Espíritu de Dios, Él va a reafirmar, reanimar nuestra convicción en lo que somos y en lo que Él nos dio a guardar. De modo, seamos vigilantes de estos dos datos importantes. Así que hasta aquí la palabra, y quiero orar por aquellos que hoy quieren abrir su corazón al Señor y decirle, repita conmigo. Si usted quiere abrirle su corazón al Señor, repita esta corta oración conmigo. Diga: Señor Jesucristo, acepto que me conoces, y como me conoces, yo tengo la necesidad de conocerte a ti, para que tú obres en mi vida y cambies mi corazón. Hoy te confieso como mi Señor y te declaro mi Salvador. Si hiciste esta oración, comunícate con nosotros a través a través del mismo YouTube, a través de un comentario o a través de todos los datos que aparecen en el cintillo que está corriendo durante la predicación. Así que, mis hermanos, nos vemos el próximo domingo, no sin antes recordarles que debe suscribirse a nuestros canales de Genesaret TV y Arnoldo Linares. Suscríbase, denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Y recuerde, de su generosidad también creamos contenido y seguiremos adelante por su buen corazón y por su amabilidad. Así que los esperamos nuevamente. Síganos entonces por todas las redes. Si les gustó este programa, si les gustó esta palabra, compártala por favor, para que muchos entiendan y conozcan y vigilen y tengan una vigilia constante acerca de la identidad de la iglesia y de los tesoros que Dios ha puesto en nuestras vidas. Que Dios les bendiga, que pasen un excelente día.